puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Un tema muy especial, amados hermanos, cuyo título es La ciencia oculta de la Biblia. Tenemos aquí a nuestro gran líder, nuestro hermano Elber Ruiz está aquí con nosotros. Ustedes recuerdan que él quedó de seguir el tema que tenía hace unos 2 meses. Así que, hermanos, preparémonos para escuchar estas preciosas líneas de investigación a la luz de las Sagradas Escrituras. Y de antemano me permito orar por todos nuestros directos amigos, los que se encuentran allá a la distancia, escuchando palabras de vida eterna, palabras de poder, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Jesús, te adoramos y te glorificamos en este momento, exaltando la grandeza de tu gloria y el poder de tu majestad. Unge a tu siervo en este momento, Señor, y también a todos los que escuchan, donde quiera que se encuentren, y que el poder de tu palabra penetre hasta lo más profundo de ellos, causando un efecto poderoso, y puedan decidirse hoy, Señor, en seguir al Señor Jesucristo. A todos los ingenieros, científicos y médicos y toda clase de estudiosos profundos en las cuestiones de la ciencia, escuchen lo que Dios tiene para ustedes en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo. Los dejo pues en la grata compañía de nuestro hermano Elber Ruiz. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Elber Ruiz. Gloria al Señor. Vamos a hacer alguna exposición de la palabra de Dios. Muchos de los temas que nosotros hemos oído por muchos años, pero que simplemente los conocemos de una manera tangencial, superficialmente. No son muchos los temas que vamos a tocar ahora, porque vamos a tratar de darle más vale un peso específico a esa palabra o a esos estudios que han hecho los científicos, ya que en algún momento los científicos que hoy en día están inclinados a obedecer, o por lo menos a tratar de entender la Biblia, lo tuvieron como algo mítico, que la Biblia simplemente era una escritura de hombres y que no hay tal Dios, ni tampoco que hubiera un ser supremo, o que Dios hubiera hecho todo este sistema y que hubiera hecho al hombre. Pero la Biblia, que tiene la verdad, no necesita discutir absolutamente con nadie. Solamente el que quiera entender a Dios debe de buscarle. El que quiera entrar a escuchar, a ver qué es lo que en realidad ha hecho, y si Él es el autor de todo este sistema, de todo este planeta, de toda esta galaxia, de todo el universo, es simplemente entrar a auscultar
esa palabra de Dios y yendo a verificarla en el lugar mismo donde se dice ocurrieron los hechos. La Biblia es por excelencia el libro o el manual que Dios nos ha dejado. En sus páginas se encuentran documentos que consultan hoy en día los científicos y de muy alto valor histórico que tenemos nosotros. Es un manual de vida para los cristianos que debemos conocer para conocer la voluntad de Dios, para nosotros conocer qué es lo que Dios tiene para su creación. Gloria al Señor. En ese libro está escrito cómo Dios hizo al hombre, con qué propósito lo hizo, y también lo hace consciente de que de acuerdo a la manera que él tome el rumbo de su vida, así mismo tendrá su pago o el resultado de los hechos de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Él nos muestra a nosotros cómo nosotros llevar una vida santa, una vida llena de bondad, de bien para nuestros semejantes, y si no es así, entonces también está escrito ahí en la Biblia cuál será la consecuencia de nuestro extravío. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Así es que tiene Dios escrito en la palabra, en la Biblia, tiene escrito para qué hizo el hombre, con qué propósito, cómo conducirse durante su vida y también cuál será el futuro eterno de acuerdo a cómo maneje y conduzca su vida. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. ¿Cómo habla Dios? Es un libro que escribió el hermano Francisco, escribió un hombre de Dios y que está sustentado por varios científicos. Hay uno, el doctor Francis Collins, es un genetista y él en realidad entra con mucho asombro a ver cómo Dios tiene codificado todo lo que ha hecho, en el ser humano. Gloria al Señor. La evidencia científica de la fe, porque para poder corroborar la fe se necesita de una evidencia, y esa evidencia no es como el hombre la tiene concebida, porque el hombre en su ciencia, él tiene que ver para poder creer. En Dios es diferente. En Dios, cuando uno llega a Él le enseña que por la fe nosotros fuimos creados y todo lo que existe fue hecho por la fe. Gloria al Señor. Lo dice Hebreos, el libro de Hebreos en el capítulo 11. Y ahí está una lista de hombres que a través de la historia le creyeron a Dios y que vieron prodigios y maravillas. A través de esa historia, Dios los tiene aún escritos ahí, sus nombres están plasmados ahí, porque fueron reales, hombres reales de carne y sangre, que humanos que le creyeron a Dios y que Dios los usó en gran manera. Gloria al Señor. Así que hoy en día la ciencia trata de corroborar esos hechos que aparecen ahí en la Biblia, que ellos le llaman historias. En realidad son historias, pero verídicas. Gloria al Señor. Dice en el libro el hermano que la evidencia de la ciencia de la fe. Gloria al Señor. Se dice que 6 meses después de empezar
el nuevo milenio, el milenio de 2000, los científicos producían un borrador del genoma humano. Todos los conductos mediáticos se difundían a través de esta expresión que hacía delante del presidente Clinton, que la ciencia ahora ya sabía abrir el libro de instrucciones de cada persona. ¿Y a qué se refería esto? Es maravilloso. Los científicos, un grupo de genetistas, habían encontrado o habían descubierto el genoma humano. El genoma humano consiste en el ADN de nuestra especie, código hereditario de la vida, el cual traduce el ADN, ácido desoxirribonucleico, o ADN, que es un químico compuesto o es un compuesto químico. En alguna ocasión estaba yo en la Universidad Autónoma de Manizales y allá por el año 2006 se escuchaba que hacía algún tiempo, hace un año, había salido un grupo de científicos que habían descubierto o habían podido interpretar el genoma humano, la cadena del genoma humano. Gloria al Señor. Entonces estaba yo allí escuchando al genetista que nos enseñaba a nosotros, un especialista, un PhD, y decía él que por fin habían aclarado lo de la descendencia del hombre, que estaba descartado que el hombre viniera de procedencia del mono, porque se encontraba una diferencia porcentual entre el ADN de los micos, de los chimpancés, y el ADN del hombre. Era prácticamente igual, solamente que a la hora de entrar específicamente a analizar cada uno de los campos se encontraba un porcentaje aproximadamente de un 4% diferencia. Así es que si no se observaba eso, desde el punto de vista general, se veía que había un 99%, ¿no? Simplemente aparece que el mono simplemente no hablaba y listo. Pero no era así. Humanos y monos, el hombre y el chimpancé compartían el 99% de genes. El 31 de agosto del 2005, el resto de los monos se decía que habían encontrado tenían un borrador del genoma humano y que en ellos se encontraban que los monos común y corriente tenían un 4% y el chimpancé era el más semejante al ser humano y que tenía una diferencia bastante amplia a la hora de ser específicos. Este estudio que le hicieron al hombre y al chimpancé tiene un nombre que se llama especificidad de especie. Entonces, por esa época que estaba en la Universidad Autónoma de Manizales, un hombre que nos enseñaba a nosotros
una de las materias, se empeñaba en afirmar él que el hombre procedía del mono. Hacía más o menos una semana habíamos recibido la clase nosotros de el descubrimiento sobre el genoma humano, pero así muy tangencialmente, y ya nos habían dicho que en realidad habían encontrado que el hombre no procedía del mono, sino que en su semejanza y al mirar de una manera escueta, sin profundizar mucho, tenía un 99%, solamente lo separaba el habla, y que de resto eran totalmente iguales, que por eso nosotros descendíamos del mono. Y nos decía este doctor, el doctor Alberto, que se había comprobado que había un 4% de diferencia en cuanto a la especificidad de especie, que eran totalmente diferentes con el hombre. Entonces, este hombre insistía, el que nos daba a nosotros filosofía, decía que el hombre procedía del mono. Yo me le paré en la clase y él trataba de explicarle a los estudiantes con fórmulas científicas y químicas cómo era que el hombre era exactamente al mico, al chimpancé, y que por eso era que nosotros proveníamos de él. Yo le insistí a él y le dije que no era posible, porque nos acababan de dar a nosotros, el genetista Alberto acababa de dar a nosotros una clase donde estaba totalmente comprobado y que ya habían empezado a salir una documentación afirmando de que no había esa compatibilidad genética con el mono, que había una diferencia, que sí era muy parecido, pero que había una diferencia. Este hombre, por espacio de unos 25-30 minutos, trató de darme muchas fórmulas y yo me seguí aferrando a eso último, la especificidad de especie, hasta que él en realidad se cansó de escribir en el tablero fórmulas químicas y se volteó, y delante de todo el salón, que habíamos aproximadamente unos 40, dice: Elber, tú tienes razón, el hombre no procede del mono. Solamente yo tengo una filosofía y tengo rabia con Dios y yo no quiero saber nada de Dios. Así es que este hombre, con mucha pena y de una manera rápida, cogió sus libros y salió del aula, y cuando nos veíamos o cuando procurábamos ir para alguna parte y él me veía, él me evadía, no quería hablar conmigo. Entonces después yo me pregunté qué es lo que le pasa a este hombre, a este profesor, un PhD en filosofía. Entonces resulta que me di cuenta por algunos compañeros que él había sido monaguillo en su niñez y que de alguna manera él habían abusado de él, lo habían violado, y él le preguntaba a Dios que por qué, si él quería servirle a Dios, que tenía esa devoción de servirle a la humanidad, él por qué recibía ese trato, por qué permitía que a él lo hubieran violado. Y él se retiró porque él iba a hacer la carrera que tenía que ver con el sacerdocio, y él se retiró de ahí y le cogió mucha rabia a Dios y le echaba la culpa a Dios de lo que sucedía, y no quería así se diera cuenta que científicamente el mono no era compatible el gen con el hombre. Entonces él, así fuera mentira, trataba de enseñar eso hasta ese día. De tal manera que uno observa como hoy en día
está bien estipulado en muchos libros que en realidad el hombre no procede del mono y por el contrario al hombre científico, a los hombres de ciencia les ha tocado admitir, porque la verdad no se esconde, la verdad es la luz, la verdad es todo lo que se puede palpar tangiblemente sin ninguna vergüenza. Aunque la verdad es Cristo, nosotros vemos cómo Él ha permitido que la verdad siempre esté a la luz. Gloria al Señor. Así es que nosotros, observando los diferentes escritos, dice que a esa conclusión han llegado un consorcio científico internacional tras secuenciar el genoma de este animal, el más parecido al ser humano, que es el chimpancé, y comparado con el hombre. Las secuencias son idénticas en un 99%. Cuando se incluyen en él algunos análisis, otros aspectos, sobre todo los somas, se han organizado de una manera, se aparecen organizados de una manera distinta. Gloria al Señor. En ambos genomas la diferencia baja del 99% al 96%. La investigación ha estado dirigida por miembros del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y el Instituto de Investigación sobre el Genoma Humano, también que también lo han estudiado, dirigido por el doctor Carlos López Otín, catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo y premio Rey Jaime I de investigación del 2004, así como David Torrens del Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Heidelberg, Alemania. Ante todas estas evidencias, el hombre no tiene sino solamente que inclinar su cabeza y decir verdaderamente, aquí hay la mano de una persona o de un ser supremo que nosotros no conocemos. La aportación del grupo español, de la que también participó Soxiex Pudek y Gloria Velasco, consistió fundamentalmente en el análisis detallado de 1000 genes seleccionados, y todos estos dieron como resultado siempre el mismo porcentaje. Así es que el chimpancé y su comparación con el genoma humano que nos hace, que tiene que ver con nosotros, ¿no? Ha venido a dar un resultado, y el resultado es que dice este texto, es que en realidad los científicos dicen verdaderamente nosotros no sabemos cómo tanto tiempo nos inclinamos ante una teoría la cual no teníamos certificación, pero ahora ya no hay duda. Este texto recién revelado tenía una longitud de 3.000 millones de letras cada célula, ¿no? Decía el texto, y que estaba escrito en un extraño y criptográfico código de 4 letras. Tal es la sorprendente complejidad de la información contenida dentro de cada célula del cuerpo humano, que la lectura de ese código, se podía de pronto leer a una velocidad de una letra por segundo, y llevaría 30 años
en leer ese código de una sola célula. Esa cadena que se encontraba en una sola célula que daba como ese extraño criptográfico código de 4 letras, se demorarían 31 años en leerlo a una velocidad de una letra por segundo. Imagínense ustedes, aún leyendo día y noche. Imagínense, ¿y cuánto mide entonces una célula? Es que el solo pensar, y lo que nosotros en realidad estamos extasiados de ver ese Dios tan maravilloso que nosotros tenemos, ¿no? Que una micra es igual a una millonésima parte de un metro. Gloria al Señor. O sea, 0.00001, que sea elevado a la décima potencia. Gloria al Señor. ¿De qué tamaño sería ese código que encontraron dentro de una célula? Si esa célula mide tiene esa medida, imagínense ustedes. Una célula es un milímetro en un milímetro de un metro, ¿no? O de regla que uno tenga, caben 1000 unidades. Gloria al Señor. No se alcanza a observar, es invisible. Ahora una célula de esas con una información de esas. Entonces, mire ese Dios tan maravilloso que si uno se lo imagina que Él llena todo el universo, y para hacer esas cosas tan supremamente pequeñas, donde está toda la información, donde está escrito la vida de cada persona. Imagínese usted. Así es que nosotros no alcanzamos a comprender ese Dios tan sabio. Los científicos se han quedado abismados de ver cómo un ser tan supremo hace cosas tan grandes como el sol, la luna, las estrellas, los astros, y ahora en el ser humano tener esa información tan precisa, ¿no? Como es el genoma humano en cada célula. Gloria al Señor. De ahí quedaron tan abismados los científicos que ellos decían que aún manipulando el gene humano, podían de pronto cambiarle el color del cabello a una persona, cambiarle el color de los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense delante de quién estamos nosotros. ¿A quién le tenemos que dar cuenta? ¿Qué le tenemos que ocultar a Él que no lo sepa? Gloria al Señor. Él todo lo sabe, aleluya. Nosotros cuando leemos el Salmo 139 nos damos cuenta que no tenemos dónde nosotros escondernos porque Él todo lo sabe. Aleluya. Que el hombre lo que pasa es que no ha conocido a Dios por su soberbia, porque él, por tratar de ser igual a Dios o superior a Dios, lo que ha hecho es alejarse de Dios. Dios no necesita pelear con nosotros, no, Él está disgustado sí con el proceder del ser humano. A través de nuestra soberbia nosotros lo hacemos cada vez más distante. Es que en Dios no es como en la ciencia. La ciencia tiene que tener todo totalmente
verificable, tiene que comprobarse lo que se dice, porque de lo contrario no tiene un soporte científico. Pero en Dios es totalmente diferente. En Dios se gana perdiendo. En Dios se sube bajando. Aleluya, gloria al Señor. En Dios se vive muriendo. Porque morir para el mundo es vivir para Cristo. Aleluya. Porque Él todo lo tiene preparado de una manera tan especial que se sale del razonamiento de la mente humana. Por eso es que uno no entiende cómo es que Dios puede sanar a un hombre que tiene sida, a un hombre que tiene cáncer, levantar de una silla de ruedas a un paralítico y ponerlo a andar otra vez de una manera común y corriente. Eso no lo entiende uno porque no es entendible la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios al razonamiento humano. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. A Él solo nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Nosotros no nos podemos comparar. Creemos muchas veces que porque aprendemos alguna disciplina, alguna profesión, ya tenemos que ser admirados y tenemos que tener nosotros loores de parte del hombre porque ya nos creemos más que los demás. Y resulta de que por el contrario, nosotros entre más conocimiento debemos de tener más humildad, porque eso es lo que le agrada a Dios, porque Él mira al humilde, pero no le mira su contextura, no le mira lo corporal, sino que le mira su corazón. Alabanzas al Señor, alabanzas a mi Señor Jesús, gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tenemos también otra evidencia científica de parte de un grupo que se dedicó a estudiar Génesis capítulo 11 y un párrafo donde aparece del 1 al 9, donde aparece la Torre de Babel. Y hubieron unos ingenieros y unos constructores y científicos en el tema que querían saber si en realidad Dios el hombre en esa época había hecho una torre de Babel. Hasta que sí, Señor, fueron encontradas esas ruinas de la Torre de Babel. Lo que nosotros escuchamos de los científicos, la mítica Torre de Babel. Allí fue donde Dios confundió la lengua del hombre para que no se entendieran el uno al otro y no siguieran en su caprichoso intento de querer llegar a Dios por su cuenta, porque la Torre de Babel la empezaron a hacer con el propósito de alcanzar la máxima altura y llegar a los cielos sin la ayuda de Dios. Trataron de llegar a lo más alto de lo que se les podía presentar, y entonces propusieron en su corazón hacer una torre tan alta para ellos llegar al cielo sin la ayuda de Dios. Eso lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 11, del verso 1 al 9. Y entonces vemos cómo la palabra de Dios nos muestra allí, nos dice, la Torre de Babel. En la tierra todos tenían
entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras, o sea, en vez de piedras colocaron ladrillos. O sea, ya era una técnica moderna, era la nueva tecnología en ese tiempo, los ladrillos, porque antes construían, eran con piedras, una piedra sobre otra. Y no solamente, no era una piedra cualquiera, era una piedra tallada, porque así es que uno encuentra que están las pirámides, piedras talladas. Y los ladrillos les servían como piedras y el asfalto les sirvió como mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. O sea, ellos pretendían llegar al cielo sin la ayuda de Dios, sino con las fuerzas, el conocimiento y la voluntad del ser humano, del hombre. Pero esa es la soberbia del hombre. Y esperamos que los que están escuchando este mensaje no sean más osados tratar de ir en contra de la voluntad de Dios, porque siempre el hombre perderá. Con Dios pierde, porque con Dios, que es puro amor, quiere que nosotros lleguemos a Él a través de buscarle nosotros con sincero corazón. Gloria al Señor. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando y dijo, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Dios ya conoce las intenciones del hombre. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su otro compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad. Pero por eso la ciudad se llamaba Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Entonces, no solamente les destruyó sus propósitos, sino que allí empezó cada uno a hablar un lenguaje totalmente diferente y como fueron esparcidos por todo el mundo, de ahí empiezan pues el hombre, que Dios le ha dado cierta sabiduría, el hombre empieza a manejar ese lenguaje que Dios le había dado nuevo, y ahí están los idiomas que hoy en día nosotros conocemos. O sea, los idiomas no los han inventado tampoco los hombres, sino que Dios en esa oportunidad confundió la lengua. Ni el uno al otro se entendían, tenían un lenguaje diferente. Así es que entendamos, Dios fue el que le cambió la manera de hablar al hombre, que hablaba de una sola manera. Bueno, entonces nosotros vemos que esa torre de Babel, que Babel quiere decir que Dios confundió el lenguaje del hombre, ¿no? Los científicos han tratado de escudriñar esa porción de las escrituras. Es un párrafo, más vale pequeño, pero que científicamente los constructores, los ingenieros, los que hacen los edificios, están inquietos y empezaron a rebuscarse la manera de
ridiculizar a Dios, de que eso no es verdad. Y resulta de que sí, encontraron allá los restos que fueron hallados en 1913 en Akkar de Kuf, por el arquitecto Robert Kuldewey. Entonces, a lo que encontraron esos materiales y esa superficie que fue construida, dice que se halló, hasta donde ellos pudieron encontrar, un área de 90 metros y que pues hasta lo que encontraron habían construido más o menos, habían encontrado más o menos unos ladrillos unos encima de otros, y que verdaderamente estaban construidos y habían sido cosidos con fuego, como dice la Biblia. Burj Khalifa, Dubái, es en este momento el edificio más alto que hay aquí en la tierra. Burj Khalifa en Dubái. Esto queda en los Emiratos Árabes Unidos. Es el edificio más alto del mundo en la actualidad. Se está edificando otro. 163 pisos tiene este Burj Khalifa en Dubái. Tiene más o menos unos 830 metros de altura. La cima, esto está en la cima del mundo, tiene 58 ascensores y se empezó a construir en el 2004 y se terminó en el 2010. 6 años construyendo ese edificio de 830 metros, o sea, algo muy cercano a 1 kilómetro de construcción hacia arriba. Imagínense cómo será el conocimiento que Dios le ha permitido al hombre, que pueden hacer esas grandes edificaciones muy complejas. Imagínense, tiene 58 ascensores. La fachada tiene 20,000 paneles de vidrios y está construido todo en hormigón, o sea, cemento puro del más fino. Actualmente se construye otro edificio que también en Emiratos Árabes, que se llama el King Long Tower. Este tiene más pisos, ¿no? El Kingdom Tower, dice que va a tener una altura de más de 1 kilómetro de alto. Más de 1 kilómetro de alto. Se inició en el 2015 y piensan que lo pueden terminar en el 2020. Así que la historia de la Biblia dice que en el libro de Génesis, el capítulo 11, en el capítulo 11 y el versos 3 y 4, dice: y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagamos de renombre por si llegamos a ser esparcidos por toda la tierra. Entonces, ellos iban a dejar ahí un legado, iban a dejar un precedente de la ciencia que Dios le había permitido en ese momento al hombre, al ser humano. Gloria al Señor. Pero estos que habían usado eran ladrillos y fueron hechos y reproducidos por los científicos conforme al proceso antiguo,
hicieron unos ladrillos, los cuales tenían que meterlos a un horno, y en ese horno tenían que meterlos y colocarlos a una temperatura de 800 grados por 24 horas. Esto era para reproducir la técnica que habían usado anteriormente. Entonces, dice que la historia localizó en el antiguo Mesopotamia, o sea, el actual Siria, dándose y conservándose ruinas de la antigua Torre de Babel, que era una megaestructura que también se llamaba figuras. Junto con ellas habían otras figuras en la ciudad. Recuerde que la palabra de Dios dice que ellos estaban edificando una ciudad y una torre. Entonces habían no solo esa torre, sino que habían otras torres, sino que esas torres eran un poco más pequeñas y tenían el nombre de figuras. Eran los rascacielos de ese entonces en la Mesopotamia. Sobre sus azoteas se dice, de acuerdo a los ritos que ellos tenían, que se creía que eran habitaciones de los dioses de ese tiempo. Queda una docena de ellos y han sido estudiados, dentro de los cuales también la Torre de Babel. Hacían todas, en la época se hacían esas torres, pero la más alta era la Torre de Babel. El doctor Paul Collins del Museo Británico dice que se secaron, se crearon alrededor del año 2000 antes de Cristo esas figuras, y que dentro de esas estaba también más o menos en esa época la Torre de Babel. Los figuras siguen algunos estando en pie, y en su estructura tendían a hacerla piramidalmente, porque habían encontrado que haciéndolas piramidalmente tenía una resistencia que no la tenía ninguna otra estructura. De manera de que esos edificios que eran son parte de una tradición muy antigua. Ahí tenemos nosotros también lo que nosotros llamamos las pirámides, que son de pronto primero que las figuras. Dice que los científicos hicieron ladrillos secados al sol, y también hicieron secados en los hornos a 800 grados por 24 horas. Estos ladrillos los hacían de arcilla, paja y arena, y los hacían prensados para probar la resistencia de los ladrillos secados al sol. Se utiliza una máquina de acero y que prueba la resistencia de esos en meganewtons. Es un instrumento que es de acero, y es una prensa que hoy en día se usa para verificar la resistencia de cualquier metal. Esto se hace en newtons. También es para calcular el peso de la pieza del ladrillo y el número de ladrillos que se podía apilar en base, ¿no?, en base a la estructura que iban a hacer, para calcular la altura máxima y asimismo saber cuántos ladrillos necesitaban. O sea, estoy hablando de esto es porque es el estudio que hicieron los científicos, arquitectos, ingenieros, para poder comprobar de que lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 11 era verdad. Ellos estuvieron ahí en el lugar, en Acar,
precisamente mirando cada ladrillo que encontraban ahí y lo sometieron a unas fuerzas de presión en newtons para darse cuenta si en realidad eso que estaban haciendo ellos iban a resistir o no. La máxima carga de un ladrillo al sol en resistencia era de 360 kilos o unidades en newtons, en una superficie de 13 centímetros, ¿no? De 13 centímetros por 7 centímetros. Esto es la fuerza que le aplicaron en la máquina de resistencia, ¿no? Y el peso máximo vertical sin romperse era de 360 en ladrillos cocidos al sol, pero cocidos al horno tenían una resistencia mayor. Esa resistencia era de 1800 kilos cada ladrillo, y cada ladrillo pesaba aproximadamente medio kilo, o sea, una libra, y podemos colocar un máximo de 4000 ladrillos por hilera, y esto les daba a ellos 152 metros por estos 4000 ladrillos. Este es el valor mayor en teoría, ¿no? Y podrían averiguarse precisamente cómo podían hacer las figuras que podía llegar a medir y a tener una resistencia muchísimo mejor sin tener la tecnología que hay hoy en día. Se dice que la Torre de Babel, donde ellos hubieran continuado en su propósito, el propósito que Dios les interrumpió, podía llegar a tener una altura de 3000 metros, o sea, 3 kilómetros. Nunca se llegó a esa altura, pero el propósito de ellos, de acuerdo a los cálculos científicos, era que ellos iban a llegar aproximadamente a 3000 metros, o sea, 3 kilómetros de altura de acuerdo a la base que tenían, que era más o menos 90 metros, ¿no? Y dice que esta gente no pudieron continuar, pararon de edificar tanto la ciudad y dejaron las obras inconclusas, que hoy en día son ruinas. Así es que pudieron los científicos verificar que sí, en realidad la Torre de Babel se estuvo construyendo, que ahí están sus ruinas, ahí están ladrillos que fueron cocidos, unas edificaciones las hacían con ladrillos cocidos al sol, pero que para la Torre de Babel estuvieron haciendo ladrillos cocidos al fuego. Entonces esto pues a nosotros nos dice en realidad el ingenio o la ingeniería que tenían en ese momento, la capacidad de pensamiento que Dios le tenía para construir. En ese momento Dios le permitía tener al hombre. Así es que nosotros encontramos que el constructor de esa ciudad y de la Torre de Babel era nada más ni nada menos que Nimrod, que a la vez venía de su padre Cus, que a la vez era hijo de Can y a la vez era hijo de Noé. O sea, esto nosotros lo traemos aquí a colación porque estamos verificando estos datos científicos que han sacado los mismos científicos para corroborar que la Torre de Babel, que aparentemente se habla de ella, que no terminó de construirse, pero ellos sí han podido verificar que sí se podía llegar a hacer y que el propósito de ellos era llegar a tener una altura aproximadamente de 3 kilómetros de altura. Hasta ahora la que hay en este momento, ¿no?, tiene 830 metros de altura
y la que van a inaugurar ahora el próximo, en el año 2020, va a tener aproximadamente 1.100 metros de altura, o sea, pasa el kilómetro y está en Dubái. Es aquella que nosotros dijimos ahora que se llama King Tower, o sea, como la torre reina. Entonces, pues todos los registros que nosotros damos aquí son los que nos emitieron los científicos y corroborándolo con la Biblia. Entonces dice que se estaba edificando en Babilonia, que es el Bajo Mesopotamia, desde que viene desde el Golfo Pérsico hasta el actual Bagdad o Irak. Hoy en día esa torre de Babel, o cuando se menciona la torre de Babel, hoy en día le llaman Babil. Gloria al Señor. Esta es otra evidencia de cómo el hombre, el ser humano, que ha puesto en duda el poder de Dios, ha comprobado con la ciencia, con el conocimiento actual de todos los instrumentos que en realidad Dios le ha permitido tener al hombre para poder verificar que sí, esa historia que aparece ahí en la Biblia no es solamente una historia, sino que pudieron corroborar físicamente en los lugares donde dice geográficamente la Biblia que se estuvo construyendo la Torre de Babel, y pudieron corroborar que era verdad, que sí se estaba construyendo una torre para ellos alcanzar la altura de los cielos, llegar al cielo por su propia voluntad, sin la ayuda de Dios. Y pudieron verificar que los ladrillos, ellos sí tenían la resistencia para poder soportar ese peso. Vieron su base y vieron también que cómo piramidalmente le podían hacer y alcanzar esa altura. O sea, una altura que hasta ahora ni siquiera los ingenieros se han imaginado poder llegar. Pero esa es la palabra de Dios. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Y así sucesivamente podemos seguir hablando de muchos otros, temas que los científicos han podido verificar, corroborar, pero por hoy lo vamos a dejar ahí, aunque tenemos otros temas, pero lo vamos a dejar allí porque pues nosotros procuramos irnos directamente a lo que dice la Biblia y la ciencia. Gloria al Señor. El tiempo a nosotros nos limita para hablar tantas cosas que tenemos que hablar de este Dios majestuoso, poderoso, que nosotros no conocemos, y que Él dice que si nosotros le creyéremos a Él, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte: pásate a la mitad del mar, y tendría que pasarse a la mitad del mar. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, y en otra oportunidad estaremos compartiendo de otros descubrimientos científicos que ha hecho el hombre para corroborar la verdad de las Escrituras. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.